Argentinos desesperados por la escasez de combustible aseguran que Argentina ya es Venezuela. El gobierno colombiano actual acumula más riqueza que nunca, pero se niega a pagarle a las EPS. ¿Cuáles son los verdaderos motivos? Filtran rupturas del pacto histórico y egos de los partidos tradicionales que ganaron en las pasadas elecciones. ¿Qué tal, amigos de Continental News? Antes de iniciar con este análisis, los invitamos a que se suscriban al canal, dale un like al video y comparte con tus contactos. A escasos días de darse la segunda vuelta presidencial en Argentina, el país vive uno de los peores momentos de su historia y es la escasez de combustible en todo el país. Los conductores llevan varios días enfrentándose al desafío de encontrar algo de gasolina para llenar sus tanques en medio de la escasez de combustible más aguda en años, que ha dejado a muchas estaciones de servicio sin suministro y largas filas de vehículos en las estaciones. Usuarios aseguran que han recorrido todas las estaciones en la mañana, en la tarde, en la madrugada y no han encontrado combustible. Veamos el video. No se consigue nada, ya somos Venezuela, hay que decidir. Mi ley no me gusta, pero lo tengo que votar porque no te queda otra. O seguís siendo Venezuela o quizás podés mejorar, pero seguir siendo esto cada vez va a ser peor. No se puede ser. Hasta las 2 de la mañana buscando. Hasta las 2 de la mañana buscando. Hasta las 2 de la mañana buscando combustible. Estaban todos cerrados. Más de 50 estaciones de servicio ayer, nada, pero así todo. Vas al supermercado, un solo producto de cada cosa. Pedís un precio de algo, no te lo da nadie. Ya somos Venezuela. ¿Me contás lo tuyo, lo del tema de los insumos? ¿Cómo es? ¿Qué rubro? No hay nada, no, ya no quiero hablar más, pero ya no hay nada, estoy terrible. Bueno, y con órdenes atrás. Bueno, gracias, muy amable. Hay de todas las opiniones. Sí, todo lo que venimos contando igual hay Rodri y una nosotros, línea que traza ¿no? todo, que es el enojo, ¿no? ¿Pero por qué Argentina se queda sin gasolina si produce más petróleo que nunca? ¿Cómo puede ser que un país rico en petróleo y refinado se quede sin gasolina para sus ciudadanos? ¿Por qué no hay combustible si la producción de petróleo en Argentina alcanzó su récord histórico en septiembre pasado? La respuesta es muy sencilla. El gobierno está detrás del control de precios y también está detrás de la escasez de combustibles en el país con objetivos claramente electorales. El gobierno socialista busca mantener los precios congelados en un país que sufre una inflación del 100% anual con el fin de promover sus candidatos y así seguir controlando la economía y a la población a punta de subsidios. Y es con esto con que juegan para mantenerse en el poder. Así que Venezuela en estos momentos no tiene nada que envidiarle a Argentina. Pobreza extrema, escasez de combustibles, subsidios, hambre. ¿Qué podría salir mal con estos gobernantes? Y esta es la apuesta del gobierno colombiano también, señores. Derrocar las empresas privadas para tener el control absoluto de la salud sobre los colombianos, pensiones, empleos, la gasolina, que por cierto ya tiene su ficha puesta en Ecopetrol, control de la fuerza pública y que nada se le pueda escapar de las manos. Al tener el control de todo, pues rápidamente podría controlar al pueblo. Ahora, esta es una receta que ha funcionado en Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora se está implementando en Chile y Colombia. Es por eso que vemos cómo Gustavo Petro comenzó a generar una crisis intencional en el sistema de salud al dejar de pagarle lo que adeuda a la proveedora de medicamentos de las EPS. Lo que menos importa en esta receta son los usuarios, que ya se están viendo perjudicados. Pacientes con cáncer que deben comenzar a resignarse a su enfermedad al ver cómo deben esperar sus tratamientos que son urgentes para su salud y que no están siendo dispensados. Esta estrategia la planteó el propio Gustavo Petro en una entrevista con Daniel Coronel antes de convertirse en presidente. Y aunque este gobierno ha tenido más riqueza que ningún otro y ha llenado sus arcas con más dinero, según la DIAN, el gobierno le apuesta a aplicar en Colombia la misma fórmula que Argentina y Venezuela con el fin de sacar del camino a las EPS y que el Estado tenga el control absoluto de la salud. Veamos el video. ¿A qué se debe la crisis explícita que ya ha puesto en marcha el gobierno de Gustavo Petro sobre el sistema de salud? Dirán algunos, ¿falta de plata? Pues no, el propio gobierno ha reconocido que el Estado colombiano nunca en la historia ha tenido tantos recursos. Nunca ha recaudado tantos impuestos, según la DIAN, el Estado colombiano como este año. Y entonces, ¿por qué en medio de la opulencia del Estado, que nunca ha sido tan grande, ¿por qué no hay plata para financiar el sistema de salud? ¿Por qué estamos entrando a una crisis financiera supuestamente por falta de plata? Nos lo explicaba el presidente Gustavo Petro a principios de este año. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace... Porque
para ejecutar la reforma de la salud, que consiste en sacar los actores de aseguramiento privado, las EPS del sistema, pues hay que justificarlo ante la opinión, generando una crisis explícita. No lo digo yo, lo decía la ministra o la exministra Carolina Corcho. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. No es un problema de plata, es un problema de voluntad. Si nunca tuvo tanto dinero el Estado colombiano como hoy, ¿cómo es que se han demorado hasta 4 meses en pagar los presupuestos máximos a las EPS? ¿Cómo es que llevan deudas acumuladas de hace varios años? Es un problema de voluntad de demoler el sistema de salud que ha traído enormes logros para la sociedad colombiana durante las últimas décadas. Así que amigos, veremos cómo se desarrolla el panorama de Colombia luego de las elecciones regionales del pasado domingo. ¿Y ustedes, señores, qué opinan? Y hablando del nuevo panorama político, les comentamos que tras las elecciones regionales, donde claramente el partido del gobierno sufrió una derrota aplastante, comenzaron las peleas en el Congreso y desde ya predicen que las relaciones serán cada vez más complejas y que será más difícil implementar el programa de gobierno, especialmente en medio de las importantes reformas pendientes en áreas como la salud, las pensiones, el trabajo y la educación. Mientras los legisladores están más ocupados contando los votos, la situación del gobierno se complica en el Congreso y varios legisladores advierten que las fuerzas políticas se han reorganizado, por lo que el presidente va a tener dificultades en su capacidad de gobernar de aquí en adelante. Se argumenta además que el costo político ha aumentado, ya que se ha construido un discurso de derrota al gobierno en las pasadas elecciones y de rechazo a todas sus políticas. Según algunos en el Congreso, la victoria de los partidos tradicionales podría hacer que sea más costoso aprobar las reformas y renegociar acuerdos. Incluso se menciona que los recursos para proyectos regionales podrían también estar en juego. Los gobernadores electos y algunos representantes ya están pidiendo que las conversaciones se centren en las diferencias sustanciales que podrían incluir la seguridad, la economía, el empleo y las polémicas reformas laboral y de salud. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Partido Centro Democrático, sugiere que el acuerdo nacional podría dividirse en partes, comenzando inicialmente con el consenso en las propuestas de la reforma para consideración del Congreso. Ahora, desde la oposición argumentan que quienes perdieron las elecciones regionales no tienen otra opción que apoyar al gobierno nacional, mientras que los ganadores buscarán congresistas más valorizados. Esto podría llevar a un aumento de la burocracia o la asignación de más recursos económicos a los entes territoriales. Estos cambios en el tablero político se traducen en una gran incertidumbre sobre cómo avanzarán las reformas en los próximos meses y lo más probable es que el presidente Petro nuevamente realice ajustes en su gabinete. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, insta al presidente Gustavo Petro a escuchar la voz del pueblo colombiano que se expresó en las elecciones pasadas y a reflexionar junto a todos los sectores. La pregunta es, ¿lo hará? En este contexto, la bancada del Pacto Histórico se reunió para revisar su estrategia futura y evaluar los errores cometidos en las elecciones recientes. Cabe recordar, amigos, que el excandidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, señaló que el pacto histórico está roto y pidió recoger sus pedazos. Este comentario generó controversia en el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien atribuyó la ruptura del pacto a liderazgos tóxicos como el de Bolívar. La senadora María José Pizarro llamó a no buscar culpables y a corregir unidos. La pregunta es, ¿ganará el pueblo con todo este caldo de cultivo o serán los mismos de siempre quienes saquen la mayor tajada? ¿Ustedes, señores, qué opinan? Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse y dejen un comentario en la parte inferior. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.